Mi novia falsificó mi firma para vender mi casa y darle $150 a sus padres, pero cuando regresó con su padre a robar, las cámaras de seguridad los expusieron y acabaron arrestados. Tengo 34 años. Trabajo en construcción desde que salí de la preparatoria y hace 3 años logré comprar mi propia casa después de años ahorrando cada centavo que ganaba. Una casa de 3 recámaras con patio y garaje. Nada lujoso, pero era mía, completamente mía, y estaba orgulloso como no tienes idea. Nunca pensé que esa casa, que representaba todo mi esfuerzo y sacrificio, iba a convertirse en el centro de la peor traición que he vivido. Supongo que debería empezar por el principio cuando conocí a Tiffany hace como 4 años en una reunión de amigos en común. Al principio todo parecía normal, ya sabes, salimos algunas veces, nos llevábamos bien, teníamos química. Ella trabajaba en una oficina, creo que en recursos humanos o algo así, y parecía una persona estable y centrada. Después de 1 año de estar saliendo, le propuse que se mudara conmigo, y honestamente en ese momento me sentía feliz, y tipo pensaba que estaba construyendo una vida con alguien que me amaba. Ella aceptó súper emocionada y se mudó con algunas cajas de ropa y sus cosas personales. Los primeros meses fueron buenos. Cocinábamos juntos, veíamos películas los fines de semana, hacíamos planes a futuro, todo lo que se supone que hacen las parejas normales. Pero como al año y medio de estar viviendo juntos, las cosas empezaron a cambiar. Resulta que los padres de Tiffany, que vivían como a 2 horas de distancia, estaban teniendo problemas financieros serios. Y cuando digo serios, me refiero a que estaban a punto de perder su casa porque no habían pagado la hipoteca en meses. Tiffany empezó a mencionarlo cada vez más seguido, tipo, mi mamá está muy estresada, mi papá no encuentra trabajo, no sé qué van a hacer. Al principio yo solo escuchaba y trataba de ser comprensivo. Le decía cosas como, espero que encuentren una solución, seguro algo va a salir. Pero luego empezó a insinuar que tal vez yo podría ayudarlos. No directamente, pero como que dejaba caer. Comentarios como, imagínate tener tanto dinero ahorrado y no poder usarlo para salvar a tu familia. O, si yo tuviera una casa pagada, podría sacar un préstamo contra ella para ayudar a mis padres. La verdad, esos comentarios me incomodaban bastante porque, o sea, yo trabajé años para comprar esa casa, literalmente años levantándome a las 5 de la mañana para ir a obra, saltándome salidas con amigos para ahorrar dinero, comiendo lo más barato posible para poder juntar el enganche. Y sus padres, no quiero sonar culero, pero ellos siempre habían sido medio irresponsables con el dinero según lo que Tiffany misma me había contado antes. Tipo que se compraban cosas que no necesitaban, que sacaban créditos para vacaciones, ese tipo de cosas. Entonces no me parecía justo que yo tuviera que meter mi patrimonio en riesgo por los errores financieros de otras personas, ni siquiera eran mi familia técnicamente, porque ni siquiera estábamos casados todavía. Le dije a Tiffany que no podía ayudarlos económicamente, que lo sentía pero que mi casa era mi única seguridad financiera y no podía arriesgarla. Ella se enojó, obviamente, y tuvimos algunas discusiones fuertes al respecto. Me acusaba de ser egoísta, de no entender lo que es la familia, de que si yo estuviera en esa situación ella me ayudaría sin pensarlo. Pero yo me mantuve firme porque, la verdad, algo dentro de mí me decía que ceder en esto sería un error enorme. Después de esas peleas, ella dejó de mencionarlo por un tiempo. Como que se resignó, o al menos eso parecía, y yo pensé que ya había superado el tema. Pero entonces empezó a actuar raro. Tipo, se ponía nerviosa cuando yo llegaba temprano a la casa. Cerraba su laptop rápido cuando yo entraba a la sala. Recibía llamadas y se iba a otra habitación para contestar. Al principio pensé, no sé, tal vez está planeando algo para mi cumpleaños que estaba cerca, o tal vez está buscando otro trabajo y no quiere decirme hasta estar segura. Pero la cosa se ponía cada vez más obvia. Empezó a preguntarme mucho sobre mis horarios de trabajo, tipo, ¿a qué hora sales mañana? ¿Vas a llegar tarde el jueves? Y cuando le preguntaba por qué necesitaba saber ella solo decía, no, por nada, solo para saber si hago cena o no. Un día, era un martes creo, llegué a casa como a las 3 de la tarde porque habíamos terminado el trabajo temprano. Normalmente llegaba tipo 6 o 7. Encontré a Tiffany en la sala con un montón de papeles esparcidos en la mesa de centro, y cuando me vio entrar, literalmente, se puso pálida. Me refiero a que el color se le fue de la cara completamente. Recogió los papeles súper rápido y los metió en una carpeta, y me dijo algo como, «Ay, me asustaste,
No sabía que ibas a llegar temprano. Le pregunté qué eran esos papeles, y ella me dijo que eran cosas del trabajo, reportes aburridos que tenía que revisar en casa. Yo en ese momento no le insistí más, pero algo no me cuadraba. ¿Por qué estaría revisando papeles del trabajo en la mesa de la sala en lugar de en su escritorio? ¿Y por qué se puso tan nerviosa? 2 semanas después, y esto es donde todo literalmente explotó, recibí un paquete de una inmobiliaria, un sobre grande con mi nombre y la dirección de mi casa. Lo abrí pensando que tal vez era publicidad o algo así, pero no. Adentro había como 15 páginas de documentos relacionados con la venta de una propiedad, mi propiedad. Mi casa estaba listada en venta por $285,000. Había fotos profesionales del interior que yo nunca había autorizado. Había un cronograma de visitas programadas. Había un contrato de exclusividad con un agente de bienes raíces. Había de todo. Me quedé ahí parado en la entrada de mi casa leyendo esos papeles una y otra vez, porque mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Busqué a Tiffany por toda la casa y la encontré en la recámara. Le mostré los papeles y le dije, ¿qué carajos es esto? Y ella, te lo juro, primero intentó hacerse la sorprendida, tipo, ¿qué? No entiendo de qué hablas. Pero yo ya estaba furioso, le grité que dejara de mentir y que me explicara por qué mi casa estaba en venta sin mi conocimiento ni autorización. Ella se quedó callada un momento. Yo podía ver cómo su cerebro trabajaba buscando qué decir, y finalmente se echó a llorar y confesó todo. Resulta que Tiffany había falsificado mi firma en varios documentos para listar la casa en venta. Había contratado a un agente de bienes raíces, había organizado sesiones de fotos, había programado visitas de posibles compradores para los días que ella sabía que yo estaría trabajando. Su plan era vender la casa, tomar el dinero de la venta, darle como $150,000 a sus padres para que pagaran su deuda y salvaran su casa, y luego decirme que podíamos buscar otro lugar para vivir juntos, tal vez rentar un departamento o algo así. Cuando me lo estaba contando entre lágrimas, yo sentía como si me hubieran pateado en el estómago, no podía respirar bien. Las manos me temblaban, le dije. ¿En serio pensaste que esto iba a funcionar? ¿Cómo ibas a explicar que de repente teníamos que mudarnos? ¿Cómo pensabas manejar toda la parte legal de una transacción de bienes raíces sin que yo me enterara? Ella intentó justificarse diciendo que lo hizo por amor a su familia, que sus padres iban a terminar en la calle, que ella no tenía otra opción, que sabía que yo nunca iba a aceptar ayudarlos, entonces tuvo que hacerlo a escondidas. Y lo más increíble es que parecía genuinamente creer que yo debería entenderla, tipo que estaba esperando que yo dijera, ay, ok, está bien. Entiendo por qué cometiste fraude y trataste de vender mi casa sin mi permiso. Pero yo estaba más allá de furioso. Le dije que saliera de mi casa inmediatamente, que empacara sus cosas y se largara. Ella cambió completamente de actitud. Pasó de estar llorando y arrepentida a estar enojada y, gritando que yo era un egoísta, que ella había vivido ahí 2 años y tenía derechos, que cómo la iba a correr así como así. Le di exactamente 2 horas para empacar y largarse. Me quedé ahí parado viéndola meter su ropa en maletas, mientras ella me insultaba y me decía que me iba a arrepentir, que esto no se iba a quedar así. Cuando finalmente se fue, llamé de inmediato a un abogado, un tipo que me recomendó un amigo que se llama Raymond Parker. Le conté toda la situación, y él se quedó tipo, esto es fraude grave, necesitas actuar rápido. Me ayudó a contactar a la inmobiliaria para cancelar el listado. Tuvimos que probar que yo era el único dueño de la propiedad y que nunca había autorizado la venta. El agente de bienes raíces estaba súper confundido, porque Tiffany les había mostrado documentos que parecían legítimos, o sea, ella había hecho un trabajo completo con la falsificación. Raymond me explicó que tenía dos opciones. Podía dejar que Tiffany se fuera y simplemente terminar la relación, o podía presentar cargos criminales por fraude. Me dijo que si no hacía nada, ella básicamente saldría sin consecuencias y podría intentarlo con otra persona en el futuro. Yo estuve pensándolo varios días porque, no sé, parte de mí todavía sentía algo por ella a pesar de todo, o tal vez no era que sintiera algo, sino que me sentía culpable de arruinarle la vida con cargos criminales. Pero luego pensaba en lo que ella intentó hacerme. Literalmente trató de robarme mi casa, mi patrimonio, años de mi vida trabajando, y me daba tanta rabia que decidí seguir adelante con los cargos. Mientras todo esto pasaba, Tiffany empezó una campaña en redes sociales pintándose como la víctima. Publicó en Facebook una historia súper distorsionada, donde decía que yo la había corrido de la casa sin razón,
que ella había contribuido a los pagos. Mentira, total. Yo pagaba todo, que yo era un abusador que la había manipulado emocionalmente, por años. Algunos amigos en común le creyeron, y empezaron a mandarme mensajes diciendo que, ¿cómo podía ser tan cruel?, que cómo la había dejado sin hogar. Tuve que explicarles la situación real a varios de ellos, algunos me creyeron, y otros siguieron del lado de ella. Fue súper desgastante tener que justificarme y defender mi versión de los hechos cuando yo era la víctima en toda esta situación. Como 2 semanas después de haberla corrido, recibí una alerta de mi sistema de seguridad. Había instalado cámaras después de todo el drama porque Raymond me lo recomendó. Me dijo que gente en situaciones así a veces trata de regresar para robar cosas o causar daños. Y tenía razón porque las cámaras captaron a Tiffany y a su papá intentando entrar a mi casa como a las 2 de la mañana. Se veía claramente en el video cómo el papá intentaba forzar la puerta de atrás con algo, parecía una palanca o un desarmador. Llamé a la policía de inmediato y llegaron como en 10 minutos. Para cuando llegaron, Tiffany y su papá ya habían logrado romper la cerradura de la puerta trasera, pero todavía no habían entrado, porque mi alarma sonó y los asustó. La policía los arrestó ahí mismo. Tiffany empezó a gritar que ella tenía derecho a entrar porque había vivido ahí, que solo quería recoger sus cosas. Pero yo tenía todos los mensajes de texto donde le había dicho que podía coordinar conmigo para recoger cualquier cosa que hubiera dejado, entonces esa excusa no funcionó. Su papá se quedó callado. Creo que él sabía que estaban en problemas serios. Los acusaron de intento de allanamiento e intento de robo, y Raymond me ayudó a presentar toda la evidencia de las cámaras. El sistema de seguridad había grabado todo en alta definición, tipo que se veía perfecto sus caras y lo que estaban haciendo. Después de eso, como a la semana, Tiffany empezó con otra táctica de manipulación. Me mandó un mensaje de texto diciendo que estaba embarazada, que era mi hijo, que necesitaba hablar conmigo urgente. Yo, en ese momento, sentí pánico total porque pensé, no puede ser, esto no puede estar pasando ahora. Pero luego hablé con Raymond, y él me dijo que era muy probable que fuera mentira, que era una táctica común de gente desesperada para recuperar control de la situación. Me recomendó pedirle pruebas médicas, y ella primero dijo que me las iba a mandar, pero luego se enojó y me dijo que cómo no confiaba en ella, que qué clase de padre iba a ser si ya estaba dudando. Raymond insistió en que necesitábamos pruebas antes de tomar cualquier decisión, y resulta que Tiffany nunca mandó nada. Semanas después me enteré por un amigo en común que ella ni siquiera estaba embarazada, que todo había sido mentira para intentar que yo retirara los cargos. Como al mes del incidente del allanamiento, recibí una carta del abogado de Tiffany. Era la cosa más ridícula que he leído en mi vida. Básicamente decían que yo le debía compensación financiera a Tiffany por haberla dejado sin hogar, que ella tenía derechos de patrimonio porque habíamos vivido juntos, que yo había prometido casarme con ella. Entonces ella había renunciado a oportunidades laborales por mí. Otra mentira. Ella nunca renunció a nada. Pedían como $50,000 de compensación más una disculpa pública. Raymond se rió cuando le mostré la carta. Me dijo que era puro bluff, que estaban intentando asustarme para que llegara a un acuerdo y retirara los cargos criminales. Raymond respondió con una carta súper fuerte, donde básicamente les decía que no íbamos a pagar nada, que teníamos evidencia sólida de fraude y allanamiento, que si seguían adelante con amenazas legales infundadas, nosotros contrademandaríamos por acoso y extorsión. Después de esa carta nunca volvimos a saber del abogado de Tiffany. Se quedaron completamente callados. El proceso legal fue largo, como 6 meses en total. Tiffany y su papá, eventualmente, aceptaron acuerdos con la fiscalía, donde se declararon culpables de cargos menores a cambio de evitar tiempo en prisión. Tiffany tuvo que pagar una multa de como $5,000, hacer 200 horas de servicio comunitario y está en libertad condicional por 2 años. Su papá tuvo un acuerdo similar pero con más horas de servicio comunitario. Ambos tienen que mantenerse alejados de mí y de mi propiedad. Hay una orden de restricción en su contra. Emocionalmente fue horrible, la verdad. Durante meses no podía dormir bien. Cada ruido en la noche. Me despertaba pensando que alguien estaba intentando entrar. Desarrollé como paranoia. Revisaba las cámaras de seguridad compulsivamente desde mi teléfono, incluso cuando estaba en el trabajo. Dejé de confiar en la gente. Tipo, hasta con amigos cercanos me ponía a pensar, ¿será que tienen segundas intenciones? ¿Será que me ven como alguien a quien pueden usar?
Empecé a ir a terapia con una doctora que se llama Laura Henderson. Ella me ayudó a procesar todo el trauma y la sensación de traición. Me hizo entender que no todos son como Tiffany, que lo que ella hizo fue una excepción, no la regla. Pero hasta hoy me cuesta trabajo abrirme emocionalmente con alguien nuevo. Lo más difícil fue lidiar con la culpa que sentía a veces. Sé que suena raro, pero había momentos donde pensaba, ¿debía haberlos ayudado con el dinero? ¿Podría haber evitado todo esto si simplemente hubiera sido más generoso? Laura me ayudó a entender que esos pensamientos eran irracionales, que yo no tenía ninguna obligación de arriesgar mi estabilidad financiera por los errores de otras personas, y que lo que Tiffany hizo estuvo mal sin importar las circunstancias de sus padres. Ahora, como 2 años después de todo esto, estoy mejor. Vendí la casa hace unos meses porque ya no me sentía cómodo ahí, demasiados malos recuerdos. Compré otra más pequeña en un vecindario diferente, y estoy empezando de nuevo. Cambié las cerraduras. Como 5 veces, instalé un sistema de seguridad todavía más completo, y solo 2 personas tienen llaves de respaldo, mi hermano y mi mejor amigo. No he vuelto a tener una relación seria desde entonces. He salido con algunas personas casualmente, pero no dejo que nadie se mude conmigo, ni les doy acceso a información financiera importante. Tal vez eventualmente vuelva a confiar en alguien lo suficiente para eso, pero por ahora estoy bien solo. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado temprano ese día y no hubiera visto los papeles en la mesa? Si Tiffany hubiera logrado vender la casa sin que yo me enterara hasta que ya fuera demasiado tarde. Me da escalofríos pensar en eso. También me pregunto si ella realmente pensó que su plan iba a funcionar o si estaba tan desesperada que simplemente actuó sin pensar en las consecuencias. Supongo que nunca voy a saber la respuesta. Lo que sí aprendí es que hay personas que ven las relaciones como transacciones, como oportunidades para obtener algo, y que algunas personas son capaces de mentir y manipular incluso a quienes supuestamente aman si creen que pueden salirse con la suya. Aprendí a poner límites más firmes y a no sentirme culpable por proteger lo que es mío. Y aprendí que está bien ser cauteloso y desconfiado después de que te traicionan de esa manera, que no tienes que apresurarte a volver a confiar en la gente solo porque otros digan que deberías superarlo. La semana pasada, mi hermano me preguntó si alguna vez le había dado una segunda oportunidad a Tiffany, si ella había intentado contactarme para disculparse de verdad. La respuesta es no. Nunca se disculpó genuinamente. Los únicos mensajes que recibí de ella después de todo fueron amenazas legales vacías o intentos de manipulación. Y honestamente, ya no me importa si se arrepiente o no. Esa parte de mi vida está cerrada y no tengo intención de abrirla de nuevo. Estoy enfocado en reconstruir mi vida y en asegurarme de que nadie vuelva a ponerme en una situación así.